Bien, buenas tardes para todos. Iniciamos nuestro último encuentro. Parece mentira que hayamos llegado ya al final de nuestro curso, la última lección, la última clase. Y ha sido verdaderamente una bendición, un recorrido bastante maravilloso. Gracias a Dios hemos recibido, ha habido bastante receptividad en esta teología del cuerpo, que ha sido todo un recorrido maravilloso, como si nos hubiesen puesto unos lentes para mirar una realidad desde otra óptica que a lo mejor no conocíamos todavía. Bien, vamos a iniciar pues nuestro curso con la oración correspondiente de todos los niveles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor Jesús, Verbo encarnado, que asumiste un cuerpo humano para revelarnos el amor del Padre. Te consagramos este curso de teología del cuerpo. Ilumínanos con tu Espíritu Santo para que al estudiar la verdad sobre el hombre y la mujer, descubramos la belleza de tu diseño de amor. Que esta formación no quede en palabras, sino que transforme nuestros corazones, nuestras familias y nuestra misión en la arquidiócesis de Barquisimeto. Por intercesión de San Juan Pablo II, apóstol de la familia y de la vida, y de la Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, ha llegado el momento, por decirlo así, de hacer síntesis. Vamos a intentar en este módulo de hoy, que es ya módulo 10º, último, hacer una integración, como dice ahí, de todos los módulos que a lo mejor pueden sonar a módulos sueltos, y vamos a intentar coserlos, integrarlos para sacar una síntesis provechosa para todos. Vamos a hacer 3 pasos que van muy unidos, una integración que nos llevará a la celebración de la teología del cuerpo, y luego ese envío misionero, como la teología del cuerpo también es una teología para la misión, para la nueva evangelización. Bien, nuestro módulo tiene como eje central la teología del cuerpo para una misión. Parece mentira, pero todos estos días ustedes, después de las clases o también en los intervalos cuando vamos a los pastelitos comerciales, siempre se me ha acercado personas que me dicen: padre, ¿por qué no dar este tema de la teología del cuerpo, por ejemplo, para los novios? ¿Por qué no llevar esto a la infancia misionera? ¿Por qué no llevarles algunos de estos temas, por ejemplo, a la pastoral juvenil o al EPIN, a los que se están preparando para el matrimonio, etcétera? Y poquito a poquito, en cierto modo, ustedes mismos ya lo han intuido, ¿verdad? Que la teología del cuerpo es para una misión. No es un contenido frío, no es algo que aprendí aquí en la cabeza, lo entendí y luego me quedo igual. Esto es un tesoro. Bueno, como dice el Evangelio, uno va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno donde está el tesoro y luego compartir este tesoro con los demás. Y creo que este último módulo es hacernos conscientes que una vez recibido todo este contenido, necesitamos hacer un compromiso de misión, un compromiso de evangelización. Por eso, la teología del cuerpo para una misión. Ahora, la gran pregunta: ¿cuál es la misión que Dios me encomienda
después de haber recibido estos módulos de la teología del cuerpo. Bien, ahí más o menos en la imagen que están viendo, seguramente en las pantallas, se ve a grosso modo todo el contenido en síntesis de lo que hemos visto. De este lado de la pantalla, lado derecho o izquierdo de ustedes, pues tenemos a nuestro autor principal. Ha sido el gran Papa San Juan Pablo II, que como veíamos en el primer módulo, lo recordarán, desde que era un sacerdote, párroco, trabajó con parejas, jóvenes, matrimonios, y poquito a poquito esa experiencia pastoral con las personas, con las parejas, con los jóvenes, pues le llevó a una reflexión sobre el principio. En el principio Dios los creó hombre y mujer. Surge la teología del cuerpo. Y esta teología está enraizada no en un contenido fuera de mí mismo, sino que está inscrita en mi naturaleza humana. Luego, esta teología del cuerpo brota de una experiencia pastoral, pero al mismo tiempo una experiencia antropológica. O sea, la misma persona humana en su misterio, la humanidad sexuada, hombre-mujer, pues da unas claves de interpretación a la luz de la revelación, la escritura y la palabra de Dios. Y esto pues surge para iluminar la realidad de las parejas, la realidad del matrimonio, la realidad de la vida, de la existencia humana, en líneas generales. Bien, vamos a ver, necesitamos hacer síntesis. ¿Qué significa hacer síntesis? No es hacer un resumen, como si te dijera un profesor, mira, a ver, hazme un resumen de todas las clases que hemos visto. Y a lo mejor sí, y tenemos la capacidad, y la resumimos. Pero más que un resumen, es una síntesis. Necesitamos hacer síntesis. Es sacar, extraer los contenidos esenciales de estos 10 módulos de la teología del cuerpo y entrelazarlos de tal modo que tengamos un mapa mental de los contenidos más esenciales de la teología del cuerpo. Se trata de sintetizar todo un camino, porque este curso de la teología del cuerpo ha sido verdaderamente un camino de crecimiento en conocimientos que a lo mejor alguno dice, mire, yo no sabía esto, ahora con este curso lo comienzo a saber, pero que no es solamente un conocimiento frío, intelectual, ya lo aprendí, ya lo capté con mi inteligencia, sino un camino en el que yo mismo me implico. La teología del cuerpo es existencial 100%. Bien, sintetizar un camino que implica celebrar una gracia recibida. La teología del cuerpo ciertamente es un don de Dios, una gracia de Dios que ha recibido toda la iglesia. Recordemos que el Papa Juan Pablo II llevaba escrito ya esto en sus apuntes personales para clases que daba, pero cuando se hace Papa, en cierto modo el Espíritu Santo da un sello universal a todas esas catequesis de la teología del cuerpo. Bien, celebramos una gracia particular de Dios para un Papa, pero que al ser Papa lo universaliza, una gracia especial para todos, y luego necesitamos multiplicar esta luz. Una luz que hemos recibido de Él, una luz que hemos recibido de la Iglesia, a través del magisterio pontificio del Papa Juan Pablo, y ahora esta luz no me la puedo guardar para mí. Como dice el mismo Evangelio, no se puede encender una vela para ponerla debajo del celemín, de una olla, de una cama, sino para ponerla sobre un candelero para que ilumine a todo a su alrededor. Necesitamos, por tanto, pasar y hacer un proceso, como dice ahí la última línea, pasar de la formación, la instrucción, las clases, los módulos, una formación, un curso, pero pasar de eso a la misión, de la formación a la misión, para multiplicar
esta luz recibida, esta luz esencial y existencial para todos nosotros. Bien, si nos preguntáramos a estas alturas del camino, bien, segunda lámina, si nos preguntáramos cuáles son los principales ejes de este curso de la teología del cuerpo, para, digamos, las patas en donde se ha sostenido todo el contenido. Y en primer lugar vemos el primer módulo, que fue un módulo introductorio, abre boca, pero al mismo tiempo que fue impresionante, la introducción, ¿qué es en sí la teología del cuerpo? Y decíamos, vamos a hacer síntesis, decíamos, ¿verdad? Son 129 catequesis del gran Papa San Juan Pablo II, que van del año 1979 al 1984. O sea, un participante de este curso de teología del cuerpo tiene clarísimo que son un conjunto de 129 catequesis agrupadas en varios años por el Papa Juan Pablo II a modo de audiencias generales, desde el 79 al 84. O sea que no fue un libro que se publicó, no fueron unas clases sencillas de un papa, no fueron unas catequesis cortas, sino un camino de varios años a través de unas catequesis generales, audiencias generales de un papa. Método que utilizó el Papa Juan Pablo II es un método trípode, ¿no? Más o menos, ¿no? Tripartito, entre escritura, la Sagrada Escritura como libros inspirados por el Espíritu Santo y que contienen la palabra de Dios, la Escritura Sagrada, la experiencia que sobre todo fue pastoral. El Papa Karol Wojtyła es ante todo un pastor, y luego un magisterio, porque al ser elegido papa, su enseñanza pasa a ser magisterio universal de la Iglesia universal, la Iglesia católica. Entonces, método en el que se gestó la catequesis y la teología del cuerpo, la escritura, la experiencia pastoral y el magisterio pontificio. Y la pregunta clave de fondo era esta, con la que partió la reflexión de la teología del cuerpo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Y para qué amo en este mundo? ¿Para qué estoy creado? Bien, esto a grosso modo veíamos en el primer módulo. Enseguida, este método de escritura, ¿verdad?, experiencia y magisterio, lleva al Papa al segundo módulo que veíamos, al Papa a hacer una reflexión sobre el primer y segundo capítulo del Génesis. Es el primer libro de la Biblia, ¿no? El hombre original. El hombre original. Así titula el Papa Juan Pablo II este ciclo de catequesis al inicio. Es decir, como un águila que se remonta hacia arriba, pero desde el principio, ¿no?, intentando dibujar cómo era el diseño de Dios cuando Él nos creó en el principio de la creación. Y entonces, partiendo de los relatos de la creación que están en el Génesis, capítulo 1 y capítulo 2, hace un dibujo de cómo sería ese diseño y sacábamos a luz, recordarán ustedes con este módulo segundo, sacábamos a luz los 4 o 5 conceptos claves. 4: soledad originaria, unidad originaria, desnudez y libre de vergüenza, ¿verdad? La soledad del hombre
creado a imagen y semejanza de Dios, experimenta una soledad delante de todas las demás criaturas. Es una soledad no como ausencia de algo, sino precisamente como única criatura de la creación que está por encima de la creación incluso. Es el hombre y la mujer, es la corona de toda la creación. Bien, soledad, unidad, ¿verdad? Creada en la totalidad de la persona, y luego la desnudez. Adán y Eva en el paraíso habían sido creados con esta libertad del amor. Y por eso el cuerpo, creado en este estado original, es creado con un significado esponsal. El cuerpo tiene inscrito en su naturaleza el lenguaje del amor, el lenguaje del don, el lenguaje de la entrega, el lenguaje o el significado esponsal. Yo estoy llamado a hacer de mi vida un don para el otro y el otro es un don para mí y por lo tanto hay un significado esponsal que habla de comunión originaria. Bien. Después saltamos a un tercer módulo en donde veíamos que esta belleza originaria en la que Dios nos creó, en su unidad, en su soledad, en la libertad de la vergüenza, pues hubo una ruptura, una caída, una herida que significó un descenso de la naturaleza humana. Hablamos incluso en teología de la naturaleza humana caída. ¿Quién está herido? Hemos hecho esa pregunta muchas veces a lo largo del curso. ¿Quién está herido? Y todos siempre levantamos la mano, yo, ¿no? Yo. No podemos esconder nuestras heridas. Pasa como las heridas, digamos, físicas del cuerpo, ¿verdad? Si yo tapo una herida, en vez de sanar, la herida comienza a abrirse más, ¿no? Y por eso decíamos que sanador, qué hermoso sería si nos quitáramos las vendas y pudiéramos ver de frente nuestras heridas existenciales. Y surge entonces el hombre que antes había sido creado libre de vergüenza, surge ahora la vergüenza. Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve vergüenza. ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso probaste del árbol que te prohibí? Adán, que se esconde de Dios, lo ve como un rival, alguien que le va a quitar, que le va a limitar su camino, que le va a cortar las alas, y luego esta vergüenza como cubrirse por un miedo a que el otro se introduzca en mi vida y me quite mi libertad. Adán y Eva comienzan a cubrirse, ¿no? Surge la vergüenza y por supuesto el miedo, la vulnerabilidad, las heridas, el hombre herido, el hombre caído, que se siente, bueno, eso, herido y que tiende al mal, ¿no? La famosa palabra clave de la teología y de la antropología, la concupiscencia, esa, después de la caída, ¿no? Esa tendencia del hombre caído, herido, al mal, ¿no? Dios nos había creado con una orientación hacia Él, hacia el amor, hacia la verdad, hacia el bien, y el pecado que me inclinó hacia el mal, hacia la mentira, hacia el egoísmo y no al amor verdadero. La concupiscencia, recordarán que vimos tres, ¿no? La concupiscencia de la vida, la concupiscencia de la vista y la concupiscencia que está en toda nuestra existencia, de pie a cabeza. Nadie puede negarla porque esa contradicción que dice San Pablo y que la vivimos todos, ¿no? No hago el bien que quiero y termino haciendo el mal que no quisiera hacer. Es una contradicción. ¿Quién me librará de esta contradicción?
y al final descubrirá que es Cristo el gran redentor del hombre. Y por eso este módulo tenía como esa doble cara. Por un lado, el retrato de la caída, pero por otro lado, la promesa de salvación y de liberación del hombre, que viene con la encarnación del Hijo de Dios. Cristo, que es el Hijo de Dios, Jesucristo, se hace hombre como nosotros, adquiere un cuerpo, se incorpora, se hace cuerpo con nosotros, se hace hombre como nosotros y asume un cuerpo, asume nuestra naturaleza humana. Y desde él podemos ver el hombre perfecto. Cristo es la perfección de la humanidad. Cristo es la plenitud de lo que es ser hombre, de lo que es ser persona humana. Y por lo tanto, Cristo, con su encarnación, viene a devolvernos lo que habíamos perdido con la caída originaria. De hecho, le llamamos así, pecado original, ¿no? Del hombre original que cayó, pecado original, pero al mismo tiempo pecado original originante, porque fue el que originó la cadena de pecado de la humanidad. Y por eso Cristo, al asumir un cuerpo, al asumir nuestra humanidad, en cierto modo viene a devolvernos la pureza del corazón. El corazón herido y manchado por el pecado, ahora Cristo lo restaura, lo rescata y nos devuelve la libertad del amor que habíamos perdido precisamente por la caída. Por la caída habíamos perdido esa libertad del amor frente al amor y ya lo veíamos como una amenaza. Nos teníamos que cubrir. Cristo viene a decirnos no. Es posible amar de verdad de nuevo. Y con Cristo, por Cristo y en Cristo, el hombre nuevo, la criatura humana nueva, se capacita para el amor con verdad, con verdad. Bien, y esta imagen no se nos olvida, ¿no? Este hombre caído, pero que al mismo tiempo ve una luz de rescate, ¿no? Y Cristo que se acerca a nuestras heridas, se hace uno como nosotros, menos en el pecado, precisamente para sacarnos del pecado, ¿no? Dirá Papa Juan Pablo II en uno de sus principales documentos, Cristo, el único redentor del hombre. Yo mismo, por mí mismo, no me podía liberar del estado caído. Necesitaba un redentor y Cristo es el único redentor de la humanidad. Bien, eso lo veamos en el módulo tercero. Luego pasamos del hombre original al hombre caído y del hombre caído y al mismo tiempo redimido por Cristo al cuerpo escatológico. ¿Cómo será el amor después de este mundo? Y nuestro cuerpo escatológico, que es el cuerpo glorificado de Cristo, en Cristo vemos ya llevado a plenitud esa escatología, ese más allá que nos espera, pues vemos que el amor que comenzamos aquí en este mundo se debe prolongar sin fin por toda la eternidad. Un amor sin final, ¿no? Un amor sin final. Y por eso, a la luz de la resurrección de Cristo, Cristo que desciende a la muerte, desciende a los infiernos, como decimos en el credo, pero al mismo tiempo ese Cristo resucita del fondo de la nada y de la muerte, resucita glorioso, precisamente, perdón, resucita eso con un cuerpo glorioso, mostrando sus heridas abiertas por los clavos, señales de la muerte, pero al mismo tiempo es un Cristo que ya glorificado nos dice, no tengan miedo, no tengan miedo de seguir amando. El amor está llamado a glorificarse para que sea un amor pleno y total. Y ahí veíamos cómo
la virginidad por el reino, es un asomarse a la eternidad, pero ya desde aquí, en la persona virgen, la persona consagrada, con su consagración hace visible y palpable el amor eterno y glorificado de la resurrección final. Es un anticipo de cómo amaremos en el cielo. Por eso dice la carta, ¿verdad? Bueno, Jesús lo dice, en el cielo ya no se casarán, serán como ángeles. En cierta forma, la persona virgen consagrada por el reino de Dios anticipa esa vida escatológica ya aquí en la tierra. No se casarán, serán como ángeles. Bien, el cuerpo escatológico. Bien, ya a mitad del curso, módulo quinto, veíamos el diseño, el plan de Dios para el hombre y la mujer. Hombre y mujer los creó de tal manera que el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, un solo cuerpo, teología del cuerpo. Y por lo tanto el Papa habla aquí ahora de lo que es el matrimonio sacramental. Ya en la creación, cuando Dios nos crea, ya en el Génesis, existía el matrimonio, no elevado a sacramento, porque todavía Cristo no había venido. En la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, dirá San Pablo en la carta a los Gálatas, pero que ya en la creación, en el Génesis, al principio ya estaba como en arras, por decirlo así, este matrimonio. Por eso le llaman matrimonio creatural. Ahora, el sacramental será en Cristo, ¿no? Cuando Cristo se esposa con la iglesia, se hace el esposo de la iglesia, Cristo se une a la iglesia y se entrega por ella por amor. Y por eso esta unión de Cristo con la iglesia es la que tiene que mostrar el esposo con su esposa cuando se entrega a ella, sacrificándose y donándose. Es Cristo amando otra vez a la iglesia. Y por eso veíamos el principio de esta unión, de esta alianza matrimonial de Cristo con la iglesia, ya en el sacramento del matrimonio, a través del consentimiento. Creo que en una de las clases, ¿verdad? Casamos a una pareja, Gerson y su esposa. Bien, el consentimiento. Yo me entrego a ti. Ese yo es el yo de un cuerpo, de una identidad, de una persona, con todo lo que es, en donde confluyen hombre originario, hombre caído y hombre escatológico. Ese yo completo es el que se dona como un don. Yo me entrego, yo me dono a ti. Y al mismo tiempo la otra persona dice lo mismo. Hombre y mujer quedan entrelazados como en una sola carne. Por eso el segundo principio, la indisolubilidad, lo que Dios ha unido, ya no lo puede separar el hombre. Es como cuando uno echa en una jarra de agua, le echa un montón de azúcar y lo liga. Ya después, ¿cómo haces tú para decir, no, a ver, yo quiero separar el azúcar del agua? Ya, o sea, se ha hecho una mezcla al tiempo que ya no es solo mezcla, es un solo líquido, es una fusión de corazones. Él totalmente volcado en ella y ella totalmente volcada en él, confluyen y se hacen una sola carne, indisolubilidad. Y de esta unión brota la fecundidad, vienen los hijos, la apertura a la vida. Y por eso veíamos ahí como un apartado dentro de este sacramento primordial, sacramental,
matrimonio, unos brotes dentro de la teología del cuerpo, unos brotes de lo que llamará el Papa la verdadera espiritualidad conyugal. Hacíamos una tarea y mandábamos a la casa, recordarán ustedes, cuáles son las características de una verdadera espiritualidad del matrimonio, de los cónyuges. Orar juntos y crecer juntos. Una espiritualidad que es encarnada, ¿no? No es una espiritualidad desencarnada. Es en el cuerpo que la pareja está llamada a unirse en oración y unirse para crecer juntos. Bien, la espiritualidad conyugal. Bien, pasando ya la mitad del curso al módulo 6, veíamos la importancia, este tema fue controversial, pero bastante bueno, la importancia de la castidad y la pureza del corazón. Veíamos la castidad no como algo represor, se dice así, o algo que reprime, más que reprimir el deseo, no porque tengo que ser casto, yo no puedo sentir esto, porque tengo que ser casto, no puedo amar así sin límites, sino que yo tengo que, poner límites al amor, porque si no si me excedo, ya no soy casto, sino una virtud más que represiva, negativa, una virtud positiva que viene precisamente a eso, a integrar el amor. El deseo de amar inscrito en nuestra naturaleza por Dios en el estado originario, por la caída había quedado herido. Ahora la castidad viene a recoger esa herida, a integrarla, de tal manera que la persona casta se capacita para amar con verdad y no fragmentar el amor, y no un amor fragmentado, o un amor disfrazado que no es amor, sino puro egoísmo, ¿no? La persona que no es casta no sabe amar, lo que sabe es poseer, lo que sabe es usar, ¿no? Y por eso la castidad es la virtud integradora del amor, ¿no? Y por supuesto, decíamos, según el estado de vida. No es lo mismo la castidad para un soltero que la castidad para un matrimonio, para unos esposos, o la castidad para los novios, o la castidad, por ejemplo, en el sacerdocio, ¿no? El celibato, o la castidad en la vida consagrada. Bien, y por eso terminábamos con los medios de la gracia de Dios que nos capacitan para crecer en la castidad, ¿no? Según el estado de vida. Medios, pues oración, sin oración esto es imposible. Necesitamos suplicar a Dios la castidad, bueno, todas las virtudes, ¿verdad? Pero sobre todo esta, ¿no? Oración, hace falta sacramentos, Eucaristía, hace falta confesión una y otra vez, porque la naturaleza está caída, está herida, y por eso terminamos hiriendo, terminamos rompiendo esa alianza, y por lo tanto, sacramentos y comunidad, solos no podemos. Necesitamos una compañía de amigos, necesitamos la compañía de un guía, de un formador, de un director espiritual, llámese como quiera, pero necesitamos alguien que nos vaya como niños, ¿no? Llevando de la mano, acompañando en el camino. Y grupos de amistad, grupos en formación que nos ayudemos unos a otros. Bien, no sé cuánto me queda de tiempo, cuánto llevamos, pero como estamos en vivo, a lo mejor podemos hacer un solo bloque, o cómo hacemos. ¿Cuánto tenemos? Continuamos. Porque como están en las casas, ¿verdad? Pueden hacerlo más cómodamente. Bien. Pasando ahora al módulo 7, recordemos que estamos haciendo síntesis, no solo un resumen de los contenidos, sino vamos a hacer una síntesis. En mi cuerpo es el que ama,
Cuando yo digo digo mi cuerpo. Yo no puedo decir yo tengo un cuerpo, sino no solo tengo un cuerpo, yo soy mi cuerpo. Y por lo tanto, el cuerpo habla, es decir, tiene un lenguaje, una composición que a través de sus gestos, de lo que dice, de sus movimientos, de sus actos, habla. ¿Y qué me dice? Pues intentar, desde la teología del cuerpo, descifrar qué estoy diciendo yo con mis gestos. Y por supuesto, superar los límites para que la comunicación de mi gesto, mis palabras, mis acciones sean asertivas o límites saludables, ¿no? Mi sexualidad habla de amor y un amor que tiene que estar integrado, como habíamos dicho en el módulo anterior. Bien, ya llegando casi al final, módulo 8, recordarán esta bandera, ¿verdad? Que pusimos ahí en esa familia, ¿no? Cómo la teología del cuerpo me lanza a una misión concreta en la familia. Y veíamos Venezuela, ¿no? La iglesia doméstica en Venezuela. Hicimos un análisis fenomenológico y al mismo tiempo con datos estadísticos de cómo son las familias venezolanas y decíamos eso, la familia venezolana es ante todo bueno, lo decía los obispos cuando se reunieron aquí en Venezuela y sacaron los documentos del concilio plenario de Venezuela, y el documento sobre la familia, no recuerdo qué número es, decía eso. Nuestras familias venezolanas son, en líneas generales, una familia matricentrada, ¿no? La madre es el centro. Y esto trae desafíos, trae desafíos. Dentro del plan de Dios está que el hombre se una a la mujer, formen un solo corazón, una sola carne, y con los hijos formen una familia. Ahora, ¿cuántos desafíos brotan en nuestra Venezuela? Veíamos el primero, el de gran desafío de la migración, o sea, nunca habíamos visto esto. Millones de venezolanos que tenían que emigrar, salir, ¿no?, del país. ¿Cómo lograr que el plan de Dios sobre la familia se viviera en momentos así, cuando familias enteras se dividieron, se separaron, el esposo se fue adelante supuestamente para hacer dinero y mandar a buscar a la esposa y los hijos, después no mandó ni el dinero ni mandó a buscar ninguna esposa ni hijo. Luego la crisis de pobreza, crisis, caramba, de lo más básico, la violencia en la propia familia, y veíamos cómo necesitamos que la familia sea misionera desde casa, ¿no? Evangelizar desde el hogar, no solo hablando, ni mucho menos, sino viviendo, ¿verdad? Viviendo. Es decir, la familia cuando intenta vivir el plan de Dios, eso sobre la familia, en cierta forma se va convirtiendo como una luz para otras familias. Hablábamos de, por ejemplo, la belleza de una familia numerosa, por ejemplo, ¿no? La belleza de una familia unida, donde esté el esposo y la esposa, la belleza de una familia que vive las alegrías serenas, incluso las dificultades con serenidad, en la familia que reza unida. Todo esto se convierte en un foco evangelizador, ¿no? Tu familia, si se vive dentro del plan de Dios, puede convertirse en una familia evangelizadora, evangelizar desde el hogar. Bien, penúltimo tema, lo vimos el lunes pasado, cómo surge de la teología del cuerpo también herramientas para un buen discernimiento de la propia vocación, es decir, cómo elaborar o cómo captar desde la teología del cuerpo unas herramientas que me puedan iluminar el estado de vida que debo elegir, discernirlo, y luego elaborar un proyecto de vida
según ese estado de vida que yo quisiera elegir o me siento llamado por Dios a elegir. Y la primera y fundamental llamada vocacional es la vocación a la santidad, que es una vocación universal. Todo hombre, toda mujer, creada por Dios, toda criatura humana, está llamada a la santidad, que no es una cosa externa a mí, sino precisamente vivir la verdad de lo que yo soy, ¿no? Y por último, veíamos cómo para elaborar un buen proyecto de vida, sea del estado de vida que sea, pues tengo que escuchar, ¿no?, la voz de Dios con la oración. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿En qué puesto quieres que ocupe en esta tierra? ¿Cuál es la misión que me encomienda? Y por supuesto, desde la experiencia y desde la comunidad. Bien, hasta ahí creo que hemos hecho un camino de síntesis de todo lo que ha sido el recorrido de la teología del cuerpo, y ahora, después de haber visto estos 10 ejes, entramos ya al final de esta último tramo. Ahora, cómo lograr que esta formación pase a la misión, ¿no? Y hay una clave interpretativa aquí, una clave de integración de todos los contenidos. Todo parte de una pregunta: ¿quién soy? Pero todo llega a una respuesta única: soy llamado a amar como Cristo ama. Cristo, que es el hombre perfecto, me enseña el amor perfecto, el amor pleno. Bien. El Papa, y con esto termino, el Papa San Juan Pablo II decía, apoyándose en el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, el documento que habla sobre la relación entre la Iglesia y el mundo, decía: necesitamos una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en su expresión y nueva en sus contenidos. Y aquí podríamos preguntarnos, ¿qué es esa nueva evangelización de la que habla el Papa? ¿En qué sentido es nueva la evangelización? No es nuevo porque vamos a repetir algo que ya se dijo en el pasado. No es repetir lo mismo. Es anunciar el evangelio con un lenguaje nuevo, nueva en su expresión, ¿no?, con alegría, con cercanía a quienes están alejados y confundidos. Necesitamos acercarnos al hombre de hoy y hacernos entendibles al hombre de hoy. Creo que la teología del cuerpo nos ha dado base para el diálogo, ¿verdad? Con el hombre de hoy. Luego, esta tarea de la nueva evangelización no es algo para expertos, no es una tarea de expertos, no. Es una misión para todo bautizado. ¿Estás bautizado? Estás llamado a ser evangelizador, ¿no? Bautizado, como decía un gran sacerdote, bautizado, luego santo y apóstol, santo y evangelizador, santo y misionero, ¿no? Y por eso tampoco la evangelización nueva, la nueva evangelización no es una campaña temporal, o sea, en el tiempo, vamos a cumplir lo que sé yo, de ahorita al 2030. No es una cosa temporal, sino una identidad permanente en la iglesia. La iglesia ha sido y siempre será misionera. Esa es la esencia de la iglesia. La iglesia es misionera por naturaleza. Por eso debe evangelizar en todo momento, a tiempo y a destiempo. Bien, a este punto, y con esto ahora sí finalizo, nos podríamos preguntar lo siguiente: ¿qué aporta la teología del cuerpo
a la nueva evangelización, a la nueva misión que tenemos como iglesia. ¿Cuáles son los aportes? Pues muchos, muchos. Pero en síntesis hemos visto, estamos convencidos, que la teología del cuerpo responde a preguntas que son muy urgentes. Por ejemplo, ¿quién soy? Mi identidad. Hoy vivimos en una crisis de identidad. O sea, uno va a un salón de clases, ¿verdad? Uno lo ha visto. Adolescentes, incluso hasta niños, no saben quiénes son. Hoy se ha perdido la identidad humana misma. El hombre ya no sabe que es un hombre y quiere ser una mujer, por ejemplo. Y la mujer quiere ser un hombre. Y el intercambiarse, ¿no? Pero bueno, últimamente, recientemente, ¿cómo es que se llaman esos de... ¿Ah? Los Terians, ¿no? Yo quiero ser gato, quiero ser perro, aunque ellos nunca siempre han sido muy perros, ¿verdad? Pero, eh, a ver, creo que salió en las noticias eso, ¿no? Que una hija le dijo al papá que quería ser gato. Y el papá le dijo, pues muy bien, sé gato, pero entonces vas a dormir afuera, ¿no? Donde duermen los gatos. Y te voy a sacar de gatarina y con eso nomás, ¿verdad? Y bueno, no, papá, no exageres, quiero ser medio gato, no, o medio perro. Bueno, a ver, teología del cuerpo nos da unas buenas bases para echar, ¿no?, un suelo firme y desde ese suelo firme reconstruir identidades, reconstruir la propia identidad, discernir la identidad, ¿no? Luego, no digamos este tema de la sexualidad, caramba, ¿no? Eh, rescatar la humanidad sexuada, no para el egoísmo, sino para el amor. Vivimos la famosa ideología de género, peligrosísima. Pues la teología del cuerpo nos ha dado unas luces también en el campo de la sexualidad. No es lo único, pero bastante luz ha aportado la teología del cuerpo. Y luego sobre el amor, hoy por hoy es una palabra de las más profanadas. O sea, uno escucha una canción y repiten en la letra, a lo mejor montón de veces la palabra amor, pero el contenido de esa palabra, hoy por hoy casi nadie sabe lo que es el amor. Hoy se le quiere llamar amor a cualquier cosa, incluso a cosas que son precisamente contrarias al amor. Por ejemplo, una cosa que es solo y puro egoísmo, ya se le quiere llamar amor. Bueno, la teología del cuerpo también viene a iluminar lo que es la verdad del amor. Y luego el gran don, el gran regalo de la familia. Nuestro Dios mismo es una familia trinitaria, pero es familia. Y nos ha creado a su imagen y semejanza. O sea, que dentro de mí hay un reclamo de familia. Y precisamente esas revelaciones que la Virgen de Fátima tuvo, ¿no? Con esos tres pastorcitos, la aparición a los tres pastorcitos de la Virgen de Fátima en Portugal, Francisco, Jacinta y Lucía, una de las, bueno, de las cosas que reveló, que dijo como secreto, ¿no? Esta última que vivió bastantes años, ¿no? Sor Lucía, se hizo monja carmelita, le dijo a Carlo Cafarra y después al Papa Juan Pablo II a través de unas cartas, les dijo que la Virgen les había dicho que el demonio estaba furioso contra la humanidad y como no podía acabar con Dios, porque con Dios no se puede, el demonio no puede luchar contra Dios, quiere luchar con el hombre para acabar al hombre y el canal para aniquilar la humanidad, aniquilar el ser humano, era atacar la familia. De tal manera que si no hay familias, pues no hay humanos. ¿De dónde brotan los seres humanos, verdad? Sino de las familias. Por eso decía esa revelación de Sor Lucía, ¿no?
el último cartucho que utilizará el demonio para perder a esta humanidad es el ataque contra la familia. Dicen que si es el último cartucho, pues ya estamos en el último cartucho, ¿verdad? Porque a través de la ideología de género y todas las ideologías que estamos respirando ahora, precisamente son un verdadero ataque frontal contra la familia. Bueno, la teología del cuerpo creo que ha iluminado, ha dado una base como tipo escudo para proteger y amar la familia, según el plan de Dios, por supuesto. Y por eso otro aporte de la teología del cuerpo es que ofrece esperanza, ¿no? En un en un mundo donde reina el confusionismo, hay una confusión cultural en todos los aspectos, pues la teología del cuerpo ofrece una esperanza de conciliación, ¿no? Y luego, pues, si nos dejamos, la teología del cuerpo tendrá que ir formando testigos creíbles, no con discursos, sino con una vida integrada, ¿no? A través de una vida integrada. Bien, ¿y qué significa ser testigo creíble? Pues lo primero, quédate tranquilo que no necesitas saberlo todo, lo que necesitas es haber experimentado que Cristo te ha transformado. El que ha experimentado la transformación en Cristo de su propia vida, naturalmente se va a hacer creíble ante el mundo. Porque si el mundo cree es porque ha visto testigos, ¿no? Bien, quédate tranquilo que no necesitas ser perfecto, porque si es para perfectos ya estaríamos ponchados todos. Lo que sí necesitas es ser auténtico, ¿no? Ser humilde, esperanzado, ¿no? Y luego, no se nos olvide, aunque está de último, pero creo que es lo primero, el testimonio, ¿no? Una palabra, un gesto, una escucha, puede ser una luz, aunque pequeña, pero fuerte, potente para otro, ¿no? Clave final, y terminamos. No evangelizamos con lo que sabemos, sino con lo que hemos vivido. Bueno, pues que este curso de Teología del Cuerpo haya sido una experiencia para esto, no para decir, mira, he aprendido mucho solamente, sino que ahora yo quiero vivir este contenido, hacerlo vida de mi vida y con esto irme a la misión, evangelizar. Bueno, como terminan las láminas de los de bachillerato, los de primaria, no sé. ¿Cómo es? Siempre dice cómo es la última. Muchas gracias. Pregunta, y con esto se las dejo ahí, no para la próxima clase porque no habrá, pero se las lanzamos, ¿verdad? ¿En qué ambiente concreto, llámese familia, trabajo, parroquia, redes sociales, ¿no? ¿En qué ambiente concreto puedo ser un testigo creíble de esta buena noticia de la teología del cuerpo? Bueno, pues ahora sí, como terminan las últimas láminas de eso. Muchas gracias. Bien, bendecidos, ¿verdad? Con este curso. Les tengo que confesar eso, ¿verdad? Que yo he sido el primer bendecido, ¿verdad? Porque el esfuerzo de sintetizar en 10 módulos toda la teología del cuerpo o los grandes principios de la teología del cuerpo significó un trabajo arduo, pero creo que me ha venido bien a mí primero como síntesis mía y luego es lo que he intentado compartir. Pido perdón por todos los errores de locución, errores de presentación, errores de muletillas, bueno, todas las fallas humanas, pero creo que a través de estas limitaciones creo que ha sido una gran bendición este curso y ojalá que pueda servir para otras generaciones, porque ya ha quedado grabado, a lo mejor por ahí intentamos hacer una segunda edición o una tercera edición más adelante. No sé si podríamos ir pensando, ¿verdad? O lo podríamos sacar a lo mejor por el chat, ¿verdad? Del grupo. Si de estos 10 módulos
que vimos de la teología del cuerpo y que hoy refrescamos, ¿no? A vuelo de pájaro. Si de estos 10 módulos te dijeran, escoge uno en el que te gustaría profundizar, ¿cuál elegirías? Porque eso nos daría a nosotros como ITEPI, ¿no? Instituto, y a mí también, un poquito a futuros, ¿no? A futuros cursos que podríamos, ¿por qué no?, ofrecer, ¿no? Y el próximo lunes, ¿qué vamos a hacer? Bueno, misión, ¿no? Misionar. Con esto, yo creo que ya bastante bagaje, equipaje tenemos, y ahora se trata de caminar evangelizando como un testigo creíble. Bien, el próximo lunes, si Dios mediante, creo que es 27, me parece, si no me equivoco. Bien, ese próximo lunes, como hoy tuvimos que hacerlo por circunstancias mayores y a forciori que llaman, tuvimos que hacerlo virtual, ¿verdad? Online. Les proponemos que el próximo lunes, que es 27, nos encontremos todos ahí sí ya presencial y hacer la entrega oficial de los certificados. Ya me dijeron por ahí un pajarito que ya Monseñor Polito Rodríguez ha firmado, ha estampado su firma como arzobispo de esta iglesia. Sé que este certificado contiene un gran valor, no solo sentimental, afectivo, pero tiene un valor también incluso en algunas instituciones, incluso valor académico. Entonces, porque va a ser firmado por Monseñor, luego también el director general del ITEPI que ha apoyado y en la clase que estuve enfermo también la dio el padre Manuel Materán, a quien le agradecemos esta disposición para que el curso se diera. También la va a estampar él, la directora académica del ITEPI, profesora Zaida Salazar, que está entre los estudiantes también de la teología del cuerpo, y este servidor. Entonces creo que va a ser un certificado bastante robusto, bastante bien apoyado, enmarcado. Y bueno, pues si les parece, el próximo lunes, ¿verdad?, levantando la manito ahí, seguramente apoyarán. Nos vemos presencial, entrega de certificado, y si nos ponemos de acuerdo, a lo mejor por el chat, cada uno, fiesta de traje, cada uno lleva algo para compartir, ¿por qué no? Podemos hacer un buen compartir final. Me parece que va a ser bastante provechoso. Bueno, pues yo creo que ya es la hora, o nos acercamos bastante a la hora. Suficiente. Les doy la bendición final y nos vemos, Dios mediante, en la entrega del certificado el próximo lunes, Dios mediante. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz teología del cuerpo, feliz misión para todos.